Si puedes hacernos una breve semblanza. Que es hace tan solo unos días la RAI italiana, que ha generado con este reportaje, con un documental sobre la figura de Juan Pablo I en Italia, una extraordinaria polémica. En ese documental aparecía Jesús López Sáez, que es un sacerdote español, católico, seguidor de lo que son las doctrinas que en su momento quería haber impuesto Juan Pablo I, y que investigó de forma profunda todo lo que aconteció alrededor de esa muerte. Se trata del único sacerdote católico que ha tenido el atrevimiento de decir que alguien en las altas esferas del poder del Vaticano estaba involucrado, muy seriamente involucrado, en la muerte de Juan Pablo I. Jesús López Sáez está al teléfono, aquí en Channel número 4. Buenas tardes, señor López Sáez. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con Bruno Carreñosa. Estamos comentando lo que podría considerarse que, lejos de ser una muerte natural, se haya tratado de un complot, en todo caso contra su santidad el Papa Juan Pablo I. Sí, eso es lo que creo yo también desde hace años. Desde hace 28 años usted sostiene la tesis en sus libros, entre otras cosas, de que Juan Pablo I fue asesinado. Desde el año 84 que me metí en el tema. Ajá. ¿Cómo ha sobrevivido usted a esas informaciones? ¿Cómo la Iglesia le ha tratado a usted después de dar a conocer estas informaciones? Porque ellos son muy dados al secretismo y al ocultismo. Bueno, pues en el año 85 publiqué un artículo amplio en la revista Vida Nueva y el primer contratiempo que tuve es que me dijeron que sobre eso ni una palabra más si quería seguir allí. Como en realidad les dije que iba a seguir con ello, pues unos meses después me cesaron en el cargo que tenía en el Secretariado Nacional de Catequesis. Eso en el año 85, luego en el año 90 publiqué el libro Se pedirá cuenta y después en el 2002 el libro El día de la cuenta. ¿Por qué? ¿Quién cree usted que estuvo detrás de la muerte de Juan Pablo I? ¿Por qué le mataron? Pues él había tomado una serie de decisiones ya importantes, como se conoce por el documento de la persona de Roma, que a mí me llega a través de Venecia, a través de Camilo Basotto, que ha sido el responsable de los archivos venecianos, sobre Juan Pablo I. Había tomado decisiones tan importantes como el cortar los negocios vaticanos, la relación del Banco Vaticano con el Banco Ambrosiano, y para ello había tomado ya la decisión concreta de destituir al obispo Martinkus, que entonces era el presidente del Banco Vaticano, llamado IOR. Padre, usted en sus libros apoya su tesis con varias, con varias hipótesis. ¿Cómo usted cree que algo así ha podido pasar 28 años y que nunca se haya probado? Bueno, pues porque el Vaticano lo ha mantenido. Ahí está abierta, por ejemplo, en la Fiscalía de Roma, el fiscal Pietro Saviotti ha reabierto el caso de la muerte de Juan Pablo I, y si el Vaticano diera facilidades, pues esto se podría resolver en días. Porque usted cree que no hay facilidades, que si pudo haber de alguna manera un envenenamiento o alguna otra manera de asesinar al Papa, esto se ha tapado. Sí, yo creo que se ha ocultado. Pero ¿cómo le mataron? ¿Cómo piensa usted en caso de que realmente le hayan asesinado? Yo sé que sois todos muy católicos, pero nerviosos, pero yo como ateo puedo preguntar, esto es un homicidio más. ¿Cómo pudieron asesinarle? ¿Con un veneno? ¿Y quién pudo ser el autor material de ese? ¿Quién pudo haber acercado ese veneno, en cualquier caso, a Juan Pablo I? Bueno, a mí me ha llegado el testimonio me lo ha dicho personalmente Giovanni Gennari, que conocía personalmente a Juan Pablo I y conocía también a don Germano Pátaro, que fue el consejero teológico de Juan Pablo I en Venecia y en Roma, sobre todo en Roma. Pues Giovanni Gennari él lo ha publicado, pero yo se lo he preguntado personalmente y me ha confirmado que efectivamente se hizo autopsia, que un benedictino que trabajaba en la Secretaría de Estado le llamó por la mañana, esa misma mañana de los hechos, y le dijo que se hizo autopsia y
que por la autopsia se deducía que había muerto por la ingestión de una fuerte dosis de un vasodilatador. O sea que sí que hubo autopsia, padre. Pues según el testimonio de un benedictino que trabajaba en la Secretaría de Estado y que según mis investigaciones no había nada más que uno, entonces, y que por tanto tiene nombres y apellidos, Giuliano Palmerini, y que es una pista que el fiscal Pietro Saviotti podría... Pero que se ha ocultado. Pero claro, evidentemente se ha ocultado, se ha dicho que ese vasodilatador más bien lo exigió él, cuando evidentemente no tenía necesidad de tomarlo, pero ¿quién? No, porque es que se da la circunstancia de que después de 15 años de silencio, su médico personal, el doctor Darros, en el año 93, dijo por primera vez y claramente que Juan Pablo I estaba bien de salud y que él no había recetado nada. Por tanto, si hay un medicamento que mata al Papa, pues eso evidentemente es una acción criminal. Yo tengo una duda que me gustaría exponerle. Usted ha dicho que están abiertas diligencias. ¿Por qué no se exhuma el cadáver? ¿Se necesita un permiso en este caso del Vaticano? Pues porque el caso está reabierto en la Fiscalía de Roma y esto depende del Vaticano, que es un Estado soberano. Y entonces, si quisiera el Vaticano, esto podría estar resuelto en días. El problema es que Garzón y en 2 días lo organiza todo. Claro, el problema es que en su soberanía, el propio Estado Vaticano, los responsables de ese Estado, la misma noche en la que se produce el fallecimiento, parecen ir, y que si no me corrija Jesús López, parecen ir borrando una serie de huellas. El cadáver se embalsama en apenas unas horas, cuando la ley italiana impide que eso se haga antes de 24 horas. Los zapatos son eliminados de la habitación porque a lo mejor tendrían... Efectivamente, se limpian sus propias dependencias, se eliminan documentos, se eliminan todas las pruebas que hacen... habían expulsado a personas de su entorno cercano, se les había retirado. Sí. Evidentemente Villó realizó una obra de ocultamiento. Una pregunta que nos queda en el aire a raíz de todo esto y adentrándonos en todo lo que pueda significar el hecho de que haya sido asesinado Juan Pablo I, es que su sucesor, Juan Pablo II, ¿sabía algo de esto? Pues... ¿qué es lo que sabía Juan Pablo II? Yo no se lo puedo decir. Yo lo que le puedo decir es que yo le envié a él el libro. Sé que pidió mi libro, el primero, él se pedirá cuenta en el año 90. Sé que lo pidió, porque se enteró. Lo tuvo 3 meses. Lo pidió al Colegio Español, que había uno, y lo tuvo 3 meses. Y luego después, en el año 2002, cuando salió la edición privada del Día de la Cuenta, mi segundo libro, yo se lo envié antes personalmente a él. Pero podía, además le dije... siendo un rumor que ha estado durante todos estos años, ¿podía Juan Pablo II manifestar no saber nada de lo que se rumoreaba, de todo lo que se ha dicho acerca de la muerte de su predecesor? Yo no sé lo que podría saber exactamente o lo que quiso saber. Aunque en realidad yo en mi libro El Día de la Cuenta, él se pedirá cuenta y el Día de la Cuenta lo tengo personalizado en él, es decir, le vine a decir, se le pide cuenta a usted es el responsable de aclarar lo que ha sucedido. Sí, pero además, sea como fuere, lo cierto es que finalmente Juan Pablo II hizo todo aquello que casualmente coincidía con los intereses de los supuestos, así es que fue así, asesinos del Papa Juan Pablo I, ¿no? Es decir, que supiera lo que supiera, claro, no deja de ser casual que sus actos coincidieran con Martín Curt durante años, por ejemplo. Representaba todo lo contrario. Pero él nos lo ha contado antes, Bruno Cardeñosa. Señor sacerdote, padre Jesús López Sáez, muchísimas gracias por atender nuestra llamada aquí en Channel número 4. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que... Había una cosa importante, él era partidario de una iglesia participativa, de una iglesia, y todo el follón con lo de la banca es que le quitaban el dinero, digamos, que retiraron el dinero para obras de caridad, para ayudar a los pobres, para hacer negocios... los mayores escándalos financieros de finales del siglo. Y otro detalle más que es muy importante... La iglesia hubiera cambiado, pregunto yo, la iglesia hubiera cambiado porque él era muy... por entonces... Pensaba que el dinero que Juan 23 que... Pero hay un detalle además muy importante que tampoco hay que perder de perspectiva, es la situación geopolítica que se vive en el mundo. Entonces, Juan Pablo I ya había manifestado su oposición total a que el Vaticano, como un Estado soberano que representaba algo más que un poder, se aliara con los países occidentales en su lucha contra el comunismo. Él no quería entrar en esa lucha, que sí que entró su sucesor.